Buenos días, buenos días. Estoy aquí rodeado de un equipo de amigos interesantes, intelectuales, historiadores, que me ha fascinado este momento. Estoy seguro que todo el país está pendiente de esta producción de la Z101, que tiene una cobertura mundial. Claro. Porque estos equipos de tecnología ya no permiten que nos vean en cualquier parte del mundo, aunque hay una generación nueva ahí, a los Foque y ese grupo que está compitiendo con la Z, y es interesante que la juventud dominicana esté sacando también provecho a la comunicación para llegar de alguna manera. Ahí tenemos al Pachá, que fue mi alumno en la escuela de locución. Le dicen que es medio loco el Pachá, pero el Pachá es un histriónico, un personaje maravilloso, y muchos jóvenes hoy deberían también... y no es que compiten con la Z, no. Es que también están en el mundo haciendo... Participan, ok. Claro, participan. Bien, llegando al tema de la frontera, recuerdo que en el mes de enero estuvimos aquí en Los Sabios y advertíamos algunas situaciones que se iban a originar en la frontera, pero obviamente aquí hay un patrón anticuado en los gobiernos que no le hacen caso a lo que uno dice. Advertíamos la situación de la frontera. Luchamos ahí con Héctor Rodríguez Pimentel sobre la nueva ley de desarrollo fronterizo, ¿verdad? Estuvimos allá con Willy Rodríguez en el monumento a Capotillo, con Erison Taveras, el equipo de producción para que la frontera se desarrolle. Oiga, y ya está bien. Cada vez que yo oigo esto, tengo que decirlo. Un día estoy yo leyendo la Constitución de la República, la antigua, la de 1966, que había sido modificada solo en 1994 por el tema político. Y veo que el artículo 7 dice, habrá un régimen de desarrollo fronterizo especial para la frontera. Digo yo, pero ¿y por qué no hay una ley sobre esto? Y como mi computadora. Digo, pero déjame hacer la ley yo. Entonces la y hice, ahí nació la ley. La hice y entonces llamé a todos, a mi compadre que era senador, Bernardo Alemán, y a todos los que eran senadores de la frontera. Digo, miren, vamos a presentar esto y vamos a hacer esto nuestro, porque es que esto lo dice la Constitución hace tanto tiempo, pero nadie se había preocupado en que existiera una ley. Y bueno, y de ahí fue que nació esa ley. La ley 2801. Que ahora es la 1221. 1221. Muy bien, miren, Juan Pablo Duarte en 1844, en el ideal de Duarte y los reclamos que hacía, era que nuestra República Dominicana, que se iba a llamar a partir del 27 de febrero, ¿no? Tenía una cantidad de... ¿Cuántos kilómetros tenía? El territorio tenía 48.442 kilómetros. Tenía 55.000. Claro. 393 kilómetros cuadrados. Y la colonia francesa tenía 21.087 kilómetros. Así exactamente. Entonces, en ese total, nosotros perdimos de los terrenos ocupados por Haití 6.951 kilómetros. 6.951. Eso es lo que Trujillo cede mediante ese acuerdo. Correcto, porque usted me lo puede presentar como quiera, pero si la ley y la Constitución marcaba que eran 55.000 y tanto, y después de ese acuerdo dirigido por él, terminamos con 48.000, bueno, no hay forma de decir que no fue el que lo entregó. Respecto a lo que hablaba aquí el doctor Nelson Reyes Cerda, que efectivamente dio una gran presentación. Claro, ustedes saben que esos pueblos que pertenecían a la República Dominicana, que fueron los de Hinche y San Miguel de la Atalaya, las Caobas, San Rafael, eran 5 o 6 mil kilómetros, ¿no? Ahí quedó una población que poco a poco se fue acercando a nosotros porque eran personas que hablaban el español, ¿verdad? Entonces ahí están los famosos rayanos, que son lo que son dominicanos y haitianos, que todavía existen, ¿eh? Sí. Esos apellidos, García, por ejemplo, René Preval García, el presidente haitiano, era de ese origen. Porque los apellidos haitianos, dominicanos, españolizados, hay muchísimos allá que están esos apellidos, Pérez, García, Peña. Entonces, esos rayanos, que hoy tienen cédula dominicana y cédula haitiana, y lo he visto porque yo soy fronterizo, yo soy de restauración, allá te enseñan las dos cédulas.
Esos son los que se han dedicado, sí, siempre. Esos son los que se han dedicado a crear las mafias fronterizas, porque tienen acceso a los dos países. Bueno, está generalizando. Y por eso nosotros hicimos aquella solicitud en el 2003 de que se hicieran verjas fronterizas en las zonas limítrofes donde habían poblaciones. Por ejemplo, son gemelas. Cada pueblo haitiano tiene una gemela dominicana. Usted lo puede ver ahí como Dajabón, Juana Méndez. Allá en Elías Piña está Gonaí, está Belader. Está en Jimaní, está Malpasé, pero ahí tiene una ciudad al lado, Fontparisien. En Pedernales tenemos Anzapitre. Es decir, que siempre tenemos una ciudad gemela. Entonces, para evitar los robos de contrabando, esas verjas no son para evitar los ilegales, los indocumentados. Tiene otro proceso. Pero puede servirle para el desarrollo de ambas naciones. Y se están haciendo. De que se controle eso. Se están haciendo. Se está haciendo, claro, eso es muy claro. bien. Son cosas de nuestras propuestas. Claro, muy bien. Pero entrando en materia, voy a hablar. Cuando usted dirigió el organismo fronterizo. Correcto. He estado haciendo muchas solicitudes a los gobiernos, pero digo que no nos hacen mucho caso, porque el caso de Haití es que tiene una diplomacia élite. Nosotros aquí tenemos una especie de cancillería un poquito pro-haitiana, con un perfil pro-haitiano, y eso lo vemos siempre, porque nunca ningún acuerdo dominicano los haitianos lo han aprobado. Nosotros sí le aprobamos a ellos las cosas. Regularmente el haitiano es expansionista, porque viene de un liderazgo francés, donde ellos quieren siempre buscar tierra para poder ubicar sus habitantes. Pero hubo un primer conflicto ya en 1979 con Antonio Guzmán, que lo recuerda el ex senador Rodríguez, con Antonio Guzmán en Pedernales y Baby Doc, que fue un dique que se hizo en Pedernales para regadío de la tierra, y los haitianos trancaron el juego, que no se podía hacer si ellos no tenían participación. El dique de Río Pedernales. Ese dique en Pedernales, entonces Antonio Guzmán tuvo que ir allá a Jimaní. Fue un encuentro cordial con Baby Dot, el hijo de François Duvalier, y finalmente repartieron los territorios. En el caso de Dajabón, debo explicar que hay una situación que se llamó el acuerdo de Pitober, o Tito Bea, como le decían. Pitober es un pueblito que queda cerca de Juana Méndez. En el año 1901, el río Masacre o Dajabón o Masacre, hizo una riada, una corriente, y el río se desvió por el punto donde iba. Perdón, que Masacre nada tiene que ver con la matanza de Trujillo. No. Eso fue entre los pleitos de los franceses. Eso fue mucho antes de una masacre que causaron los franceses en ese lugar. Correcto, un degüello que hacían los españoles a los franceses. Exacto, sí. Bien, entonces ahí en ese desvío del río, el río ladeó hacia el lado haitiano a partir de la pirámide número 13, que es donde está hoy la instalación del canal, porque ahí hay una especie de meandro que se sale unos 500 metros y entra hacia Haití, que es el territorio que ellos entienden. Pero directamente la pirámide número 15, que inclusive nosotros la reinstalamos de nuevo, que había desaparecido, donde está la zona franca, por ahí es que pasa realmente el río Masacre. O sea que hay una parte de territorio que es haitiano, en que ellos ocuparon más de 9.000 metros. Los haitianos se mudaron ahí, donde el río cruzó, y ellos dicen que eso es de ellos. Pero ojo, así mismo como el río se desvió en 1901, así mismo puede volver el río a su cauce de nuevo. Y entonces, ¿dónde podrían ellos entonces coger agua si el río retorna? O si los dominicanos deciden llevar el río a su cauce natural. Entonces, lo que yo entiendo es que deben hacer las partes fronterizas, las partes de la Cancillería, las altas partes, es que para buscar una solución al problema del canal, y he oído algunos expertos tratando el tema sobre la hidrología, la cantidad de agua que produce el río Masacre. Que no pude conseguir a mi hermano Osiris de León, ojalá Osiris me llame. Osiris y yo somos hermanos del alma. Osiris, llámanos para que tú nos expliques bien esa parte sobre
precipitaciones, la cuenca del río en sí, las captaciones anuales y estacionales, porque podemos estar hablando aquí de una cantidad de agua que ni existe en el río, porque ese es un río que yo no lo conozco muy bien, pero me imagino que el caudal promedio anual no pasará de 2 metros cúbicos, por si segundo. acaso, 2 metros cúbicos por segundo. 2 metros cúbicos Bueno, por segundo. aproximadamente, Tú que según las estuviste en el estadísticas, son 3.4 metros que tiene. Y que Haití está pidiendo que le den... Aún ahora que ha bajado tanto la precipitación. Sí. Bueno, en estos tiempos Claro. ahora subió. Haití está pidiendo 1.4, Sí. según la explicación que dio Ok. el ingeniero en cuestión. Sí. Nos habla de que Haití quiere 1.4 y República Dominicana consume 1.2 actualmente. Es decir, que Pues prácticamente... estamos conectados. Sí, estamos conectados. Todos esos canales de riego y producción de arroz y ganado que hay en la zona de Dajabón, donde se llama Cañongo, La Vigía, la colonia japonesa, ahí hay una ganadería de 6.000 cabezas de ganado. Y cada Todas res, esas conexiones son legales. bueno, ellos usan diques. No, quiero yo decir, porque decía el historiador Nelson Reyes, de que él leyó ahí de que para usarla debe haber acuerdos entre ambas partes. Me pregunto, ¿alguna vez se ha hecho algún acuerdo? Entonces van a ser, es obvio que son conexiones de hecho. Es lo que No usted de- señalaba, que esto es una buena ocasión para que nos pongamos de acuerdo. Y como decíamos en aquel programa anterior, que debíamos reunirse la intelectualidad haitiana y dominicana a trazar momentos importantes en la historia de nuestra frontera, porque ya tenemos una población haitiana de 11 millones de aquel lado y nosotros vamos por el mismo camino. Y de manera que ya esta gran población nosotros nos está somos pidiendo casi más. 11 millones de ciudadanos, pero somos casi 13 millones de habitantes, o un poco Ahí más. estamos contando con los No, porque la gente con las tiene la visitas tendencia, que la gente tiene la tendencia a decir que los habitantes son los ciudadanos. Y no es así. Nosotros por eso tenemos casi 8 millones de votantes, porque tenemos 10.6, casi 11 millones de ciudadanos. Pero no todo el que vive aquí es ciudadano. Si de hecho estamos diciendo que hay 2 millones de indocumentados, hay que sumárselo al número de ciudadanos. Entonces aquí en vez de 11 millones hay 13 millones. Tenemos que saber contar. Ahora, eso no ocurre en Haití, porque posiblemente nadie quiere estar indocumentado en Haití. Allá posiblemente el número de habitantes coincida con el número de ciudadanos, variando algunas cositas. Pero aquí no. Aquí el número de ciudadanos está superado por tal vez más de 2 millones. ¿Quién sabe? Porque nadie ha podido determinar con certeza cuántos indocumentados hay aquí en el país. Bueno, en la conclusión sobre el asunto del canal, creo que podemos coincidir con Osiris de León y con la Comisión Delimitadora Dominicana respecto al canal. Osiris decía que no se le podía dar una medición negociar que le vamos a dar 1.4 que eso no es preciso a un el río año que no hay agua. Correcto, a un río que cuando no hay agua, entonces, y el problema es que ellos quieren hacer unos sembradíos de plátano. Allá se dice que el presidente haitiano quiere tener ahí una finca y que también se especula que hay una propuesta para una presa de cola. Además, ¿para qué? Bueno, en las minerías, porque ahí se está trabajando. No, pero no, hombre. Se está trabajando la minería de restauración, que usted tiene mucho conocimiento de esto. Sí, pero que en Haití también está, la mina pasa. Pero que es. ¿Cómo ellos van a limpiar esa minería si no tienen presa? Sí, pero que eso es un sueño todavía. Y una cosa muy lejana. La gente donde quiera que ve una persona con los ojos azules, medio rubio y con un aparato raro, dice, y hay una mina, y eso está lleno de oro. Pero de ahí a que haya una mina en operación, ojalá que lo haya lo más pronto posible, pero eso todavía es un sueño para hablar de presa de cola. Bueno, muy bien. Entonces lo que vemos es realmente que si se va a ceder a Haití
porque por su menesterosidad y pobreza regularmente van a ganar la solicitud. Que el río entonces sea medido con un sistema hidráulico y que se pueda sacar la cantidad de agua prudente que pueda ser para los canales dominicanos y para los haitianos, sin ninguna medición ni ningún compromiso de medida, para que no tengamos conflictos luego aquí tenemos y esto pueda dañar. Un tuit, doctor, que agrega algo a lo que estamos diciendo. Osiris de León. A ver qué dice Osiris. Dice: las bengalas de la desinformación de ayer buscan que la gente no vea el verdadero problema del agua de la frontera. No es cierto que no hay desvío, es decir, que hay desvío. Claro, que un canal es un desvío. Sí habrá desvío, es decir, que él está diciendo que eso continuará, más o menos. Entonces, no es cierto que el Masacre tenga 10.6 metros cúbicos por segundo. Tiene solo 3 metros cúbicos por segundo, porque el río no se mide cuando más agua tiene, es el promedio durante el año. Por ejemplo, el río Yaque del Norte es un río que habrá momentos en que tendrá 800, 500, 1000, pero es su caudal promedio, que a lo mejor son 20. Entonces, hay que tener eso en cuenta. No es cierto que tengamos 4 obras sobre el Masacre. Eso no lo entendemos. Si Osiris nos pudiera llamar para que profundice, porque algunas de estas cosas... Bueno, se referirá al canal Juan Calvo, que sale del río Masacre, por las inmediaciones ya del río Capotillo. Sí. Y me comentaba el senador de Dajabón, que lo llamamos, pero que está va a participar. No, es el diputado, el senador David Sosa, me dice que está fuera del país, que quería participar. Porque hay un río importante que le entra al río Capotillo, que nace en Haití. Además, el río Capotillo nace en Haití, los dos. El río Sanante, que ellos dicen, ¿y por qué no sacan el canal directamente del río Sanante, que está por las inmediaciones de Don Miguel? Podría ser una solución. Y ese río está internamente en Haití. Y así nos sacamos el conflicto de los nacionalistas, que están muy fuertes. Hicieron un recorrido el jueves pasado. Hubo una gran cantidad de dominicanos nacionalistas en Dajabón, reclamando la renuncia del canciller y todas esas proclamas. Y esos nacionalistas, nosotros tenemos que darle su mérito y su participación, porque nos están mostrando en la distancia que tenemos dominicanos que no quieren que se dañe nuestros tratados. Claro, lo que el país necesita es moderación. Correcto. Esos reclamos tienen todo mi apoyo, porque veo que hay un espíritu vivo de patria, eso es correcto. Ahora, si ha habido un canciller prudente, ha sido este. Hay que también aceptar las cosas. Yo ni lo conozco muy bien, pero hemos hablado 2 o 3 veces, pero yo evalúo, y aunque no fuera de mi simpatía, si hace las cosas moderada y bien en promedio. No, lo importante es que está en contacto con el presidente de la República, claro, Luis Abinader, y se pronunció en estos días diciendo que hasta que los haitianos no paren la construcción, claro, ellos no van a entrar a la mesa del diálogo. Por eso está muy bien. Por eso no participa en esta reunión.